Hace apenas unos minutos, una noticia estremecedora comenzó a circular con fuerza en redes sociales y medios deportivos de habla hispana. El nombre que aparece en el centro de esta historia es uno que durante décadas ha sido sinónimo de disciplina, grandeza y silencio elegante dentro del ciclismo mundial: Miguel Indurain. Durante años, millones de personas lo recordaron como el hombre que dominó el Tour de Francia con una calma casi inhumana. 5 victorias consecutivas, una resistencia que parecía imposible. Un carácter reservado, que lo convirtió en una figura respetada incluso por sus rivales más duros. Pero hoy, la historia no habla de sus triunfos sobre la bicicleta. Hoy se habla de algo mucho más doloroso. Según los primeros testimonios que comenzaron a circular, la familia del legendario ciclista español atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. Personas cercanas a su entorno aseguran que en las últimas horas se produjo una situación profundamente angustiante que dejó en shock a quienes han seguido su carrera durante décadas. Lo más impactante ocurrió cuando su esposa apareció ante personas cercanas completamente devastada, incapaz de contener las lágrimas. Sus palabras, pronunciadas entre sollozos, dejaron a muchos sin aliento. Nadie esperaba escuchar algo así relacionado con una figura que siempre pareció invencible. Miguel Indurain no fue simplemente un campeón, fue un símbolo nacional para España. El hombre que durante los años 90 llevó la bandera del ciclismo español a lo más alto del mundo. Un atleta que parecía hecho de acero, capaz de soportar las montañas más duras de Europa sin mostrar una sola señal de debilidad. Por eso, cuando una noticia dolorosa aparece alrededor de alguien como él, el impacto es aún mayor. Durante décadas, Indurain mantuvo su vida privada lejos de los escándalos. A diferencia de muchos otros deportistas famosos, nunca buscó protagonismo fuera de la carretera. Su familia siempre fue un refugio silencioso, protegido del ruido mediático. Sin embargo, en las últimas horas ese silencio se ha roto. Personas cercanas al entorno del exciclista aseguran que la situación que atraviesa su familia es profundamente emotiva, y ha provocado una ola de preocupación entre aficionados, periodistas deportivos y seguidores de su carrera alrededor del mundo. Las redes sociales comenzaron a llenarse de mensajes de apoyo, preguntas y especulaciones. Muchos seguidores no podían creer que el nombre de Miguel Indurain estuviera vinculado a una noticia tan triste. Mientras tanto, quienes han estado cerca de la familia aseguran que el momento es extremadamente delicado. Algunos hablan de una noticia desgarradora. Otros simplemente dicen que el dolor es evidente y que la familia está tratando de afrontar algo que jamás imaginaron vivir. Pero lo que realmente ocurrió en las últimas horas aún no ha sido contado completamente. ¿Qué fue lo que pasó realmente con Miguel Indurain? ¿Por qué su esposa apareció llorando frente a personas cercanas? ¿Y qué es lo que ha dejado al mundo del ciclismo en completo silencio? En los próximos minutos vamos a reconstruir todo lo que se sabe hasta ahora. Desde los primeros rumores que comenzaron a circular, hasta las reacciones que han sacudido al mundo del deporte. Porque detrás del nombre de Miguel Indurain no solo hay un campeón. Hay una historia humana que hoy podría estar viviendo uno de sus momentos más duros. Tras la ola inicial de mensajes que comenzaron a inundar las redes sociales, muchas personas empezaron a hacerse la misma pregunta: ¿qué fue lo que ocurrió realmente con Miguel Indurain? Durante años su nombre había estado asociado únicamente a logros deportivos, homenajes y apariciones tranquilas en eventos relacionados con el ciclismo. Nada hacía pensar que su familia pudiera aparecer repentinamente vinculada a una noticia tan cargada de dolor. Para entender por qué esta situación ha provocado tanta conmoción, es necesario recordar quién es realmente Miguel Indurain para el mundo del deporte. Nacido en Villava, Navarra, Indurain se convirtió en una leyenda viva del ciclismo durante la década de los 90. Entre 1991 y 1995, logró algo que parecía imposible: ganar 5 ediciones consecutivas del Tour de Francia. Una hazaña que muy pocos ciclistas en la historia han conseguido igualar. Pero más allá de los títulos, lo que hizo diferente a Indurain fue su personalidad. No era un deportista que buscara titulares ni polémicas. Era un hombre tranquilo, reservado,
incluso tímido frente a las cámaras. Mientras otros campeones se convertían en figuras mediáticas llenas de controversias, él mantenía un perfil bajo, centrado en su familia y en su vida lejos de los focos. Después de retirarse del ciclismo profesional, Miguel Indurain eligió un camino muy distinto al de muchos otros atletas retirados. No se convirtió en comentarista permanente, ni buscó una carrera política o mediática. Prefirió regresar a Navarra, dedicarse a proyectos deportivos, participar ocasionalmente en eventos benéficos y compartir tiempo con su familia. Ese círculo familiar siempre fue extremadamente importante para él. Su esposa, Marisa Ochoa, ha estado a su lado durante gran parte de su vida. Aunque nunca buscó protagonismo público, quienes conocen la historia del campeón, saben que ella fue una figura fundamental durante los años más exigentes de su carrera. Mientras el mundo veía a Indurain conquistar montañas imposibles, en casa había una familia que sostenía silenciosamente la vida del campeón. Por eso, cuando comenzaron a surgir relatos sobre el estado emocional de su esposa en las últimas horas, muchas personas comprendieron que algo realmente serio estaba ocurriendo. Algunos testigos aseguran que el ambiente alrededor de la familia cambió repentinamente. Personas cercanas describen momentos de profunda preocupación, llamadas urgentes, y un silencio extraño que rápidamente despertó inquietud entre quienes conocen al entorno del exciclista. Las primeras versiones que circularon eran confusas. Algunos hablaban de una situación médica inesperada. Otros mencionaban un momento personal extremadamente delicado dentro de la familia. Lo único en lo que coincidían todos los relatos era en algo muy claro: la angustia que se reflejaba en el rostro de quienes estaban cerca de la familia. En medio de ese clima de incertidumbre, apareció el detalle que más impactó a quienes presenciaron la escena. Marisa Ochoa, la mujer que durante décadas había acompañado al campeón con absoluta discreción, no pudo contener las lágrimas. Su reacción fue descrita por quienes estaban presentes como un momento profundamente desgarrador. No se trataba de una simple preocupación. Era el tipo de dolor que deja claro que algo importante ha ocurrido. Ese instante fue el que terminó desatando una ola de preguntas que ahora se extiende mucho más allá de Navarra. Periodistas deportivos comenzaron a contactar fuentes cercanas. Aficionados al ciclismo revisaban cualquier información disponible intentando entender lo que estaba pasando. Y mientras tanto, el nombre de Miguel Indurain volvía a ocupar titulares, pero esta vez no por una victoria histórica en las montañas de Francia, sino por una situación que podría marcar uno de los momentos más difíciles de su vida personal. Sin embargo, la pregunta clave sigue sin respuesta. ¿Qué fue exactamente lo que ocurrió en las últimas horas dentro del entorno del legendario ciclista? ¿Y por qué las personas que presenciaron ese momento hablan de una noticia tan dolorosa que dejó a su familia completamente devastada? En la siguiente parte vamos a analizar las versiones que comenzaron a surgir sobre lo ocurrido, y por qué esta historia ha generado tanta preocupación entre quienes han seguido la vida del campeón durante décadas. A medida que la noticia comenzó a expandirse con rapidez, una sensación de incertidumbre se instaló entre los seguidores del ciclismo. Nadie estaba acostumbrado a ver el nombre de Miguel Indurain asociado a rumores de preocupación o tristeza. Durante décadas, su imagen había representado estabilidad, serenidad y una vida lejos del drama mediático. Por eso, cuando comenzaron a aparecer relatos sobre un momento difícil dentro de su familia, la reacción fue inmediata. Muchos aficionados recordaron cómo había sido la vida de Indurain después de su retiro. A diferencia de otros campeones que permanecen constantemente bajo los focos, él eligió un camino discreto. Volvió a su tierra en Navarra, mantuvo una vida tranquila y participó solo ocasionalmente en eventos deportivos o actividades relacionadas con el ciclismo. Esa tranquilidad se convirtió en parte de su identidad pública. Quienes lo han visto en los últimos años, suelen describirlo como el mismo hombre sereno que dominaba las carreteras europeas en los 90. Un gigante sobre la bicicleta que, fuera de ella, siempre parecía mantener una calma absoluta.
Esa imagen ha hecho que cualquier señal de preocupación alrededor de su familia se perciba con una intensidad aún mayor. Mientras tanto, las versiones sobre lo ocurrido comenzaron a multiplicarse. Algunos periodistas deportivos intentaron contactar con personas cercanas al entorno del exciclista para confirmar si algo serio estaba sucediendo. Sin embargo, la mayoría de las respuestas fueron prudentes. Nadie quería hablar demasiado pronto sobre un asunto que aparentemente estaba afectando profundamente a la familia. Esa falta de información clara alimentó todavía más la inquietud. En foros de ciclismo, en redes sociales y en programas deportivos, comenzaron a aparecer preguntas insistentes. Muchos recordaban los años en los que Indurain parecía invencible en las montañas del Tour de Francia. Un corredor que rara vez mostraba señales de sufrimiento, incluso la idea de que ahora pudiera estar enfrentando un momento personal doloroso, resultaba difícil de imaginar para quienes lo han admirado durante tantos años. Pero, las personas que estuvieron cerca de la familia durante esas horas, describen una escena muy distinta a la imagen pública del campeón. Hablan de un ambiente tenso, silencioso, lleno de preocupación. Un momento en el que las palabras parecían quedarse atrapadas en el aire, mientras todos intentaban comprender lo que estaba ocurriendo. El detalle que más se repite en esos testimonios es la reacción emocional de Marisa Ochoa. Su tristeza fue tan evidente que quienes la vieron, entendieron de inmediato que la situación era seria. Para muchos fue una señal clara de que la familia estaba atravesando algo profundamente doloroso. A pesar de la incertidumbre, algo sí quedó claro durante esas primeras horas. El respeto que el mundo del ciclismo siente por Miguel Indurain es enorme. Decenas de mensajes comenzaron a aparecer en Internet, mostrando apoyo y solidaridad. Antiguos rivales, aficionados y periodistas, recordaban no solo sus victorias, sino también su carácter humilde y respetuoso. Esa ola de apoyo demuestra hasta qué punto su figura sigue siendo importante para el deporte. Sin embargo, el misterio alrededor de lo ocurrido continúa generando preguntas. ¿Qué noticia fue la que provocó ese momento de angustia dentro de su familia? ¿Por qué las personas cercanas describen la situación como una de las más difíciles que el campeón podría estar enfrentando? En la siguiente parte vamos a analizar con más detalle los testimonios que comenzaron a surgir y las pistas que podrían ayudar a entender qué está pasando realmente alrededor de Miguel Indurain. Con el paso de las horas, la historia comenzó a adquirir una dimensión mucho mayor de lo que muchos imaginaban al principio. Lo que al inicio parecía ser solo un rumor aislado, terminó convirtiéndose en un tema de conversación constante entre aficionados al ciclismo, periodistas deportivos y seguidores, que durante décadas admiraron la figura de Miguel Indurain. Algunos medios comenzaron a recordar que, a lo largo de su carrera, Indurain siempre había demostrado una fortaleza fuera de lo común, no solo física, sino también mental. Durante los años en los que dominó el Tour de Francia, su capacidad para mantenerse calmado bajo presión era casi legendaria. Incluso en las etapas más duras, cuando otros corredores parecían al borde del colapso, él mantenía una expresión tranquila, casi imperturbable. Esa imagen del campeón invulnerable es precisamente lo que hace que la situación actual resulte tan impactante para quienes lo han seguido durante décadas. Pero detrás de cada gran atleta hay una vida personal que rara vez aparece en los titulares. Y en el caso de Miguel Indurain, esa vida siempre estuvo protegida por un silencio casi absoluto. Su familia fue, durante muchos años, el espacio donde el campeón podía dejar atrás la presión del ciclismo profesional. Quienes conocen su historia saben que Marisa Ochoa siempre desempeñó un papel fundamental en ese equilibrio. Mientras Indurain se enfrentaba a los desafíos más extremos del ciclismo mundial, ella mantenía la estabilidad del hogar lejos de los focos mediáticos. Por eso, cuando las personas que estuvieron cerca de la familia describieron su reacción emocional, muchos comprendieron que algo realmente profundo estaba ocurriendo. Algunos testigos relataron que el ambiente era completamente distinto al que suele rodear al exciclista en eventos públicos. No había cámaras, no había celebraciones ni aplausos.
Solo un silencio pesado y una preocupación evidente entre quienes estaban presentes. Ese tipo de momentos rara vez llegan al conocimiento del público. Sin embargo, en esta ocasión, algunos detalles comenzaron a filtrarse lentamente, generando una creciente inquietud entre quienes intentaban entender la situación. Mientras tanto, figuras del mundo del ciclismo comenzaron a enviar mensajes de apoyo. Antiguos compañeros de pelotón, periodistas que cubrieron sus victorias y aficionados que crecieron viendo sus hazañas, recordaban que Indurain no es solo un campeón, sino una persona profundamente respetada dentro del deporte. Ese respeto se refleja ahora en la forma en que muchos están reaccionando. En lugar de especular de manera irresponsable, gran parte del mundo del ciclismo ha optado por enviar palabras de ánimo y esperar información confirmada sobre lo que realmente está ocurriendo. Pero incluso con ese respeto, la pregunta sigue presente. ¿Qué noticia fue la que provocó ese momento de angustia que algunos describen como devastador? ¿Por qué las personas cercanas hablan de un episodio que dejó a la familia visiblemente afectada? Y sobre todo, ¿qué está pasando realmente en la vida del hombre que durante años fue considerado el ciclista más dominante del planeta? En la siguiente parte vamos a analizar el impacto que esta situación ha tenido entre los seguidores de Miguel Indurain y por qué tantos aficionados alrededor del mundo están esperando una respuesta clara sobre lo ocurrido. Mientras la historia continuaba extendiéndose, algo empezó a hacerse evidente entre quienes seguían con atención todo lo que estaba ocurriendo. El nombre de Miguel Indurain no solo despertaba curiosidad. Despertaba una reacción emocional profunda en millones de personas que crecieron admirando sus hazañas. Durante los años 90, el ciclismo vivió una época en la que cada verano parecía tener un solo protagonista. Indurain dominaba el Tour de Francia, con una autoridad que hoy todavía se recuerda con asombro. Su estilo era único. No era un corredor explosivo ni un atleta que buscara gestos dramáticos. Era un ciclista calculador, paciente, casi silencioso, que destruía a sus rivales con una resistencia implacable. Por eso, cuando los aficionados escuchan su nombre asociado a una situación difícil, la reacción es inmediata. No se trata solo de un campeón del pasado, para muchos representa una era completa del ciclismo. A medida que las horas avanzaban, los mensajes de apoyo comenzaron a multiplicarse. En distintas plataformas aparecían comentarios de seguidores que recordaban momentos históricos de su carrera. Algunos hablaban de sus inolvidables contrarreloj. Otros mencionaban las etapas de montaña en las que parecía desafiar las leyes del cansancio humano. Pero junto a esos recuerdos, también aparecía una preocupación creciente. Muchos seguidores empezaron a preguntarse cómo estaría afrontando Miguel Indurain este momento personal. Quienes han seguido su vida después del retiro, saben que siempre ha sido una persona reservada. No suele compartir detalles íntimos ni buscar atención mediática. Esa forma de ser ha hecho que cualquier señal de tristeza en su entorno familiar resulte aún más impactante. Al mismo tiempo, varias voces dentro del mundo del ciclismo comenzaron a recordar algo importante sobre el carácter del campeón. Indurain siempre ha sido descrito por quienes lo conocen como un hombre fuerte, sereno y profundamente leal a su familia. Esa lealtad es precisamente la razón por la que muchos creen que cualquier situación que afecte a su entorno cercano puede golpearlo con una intensidad especial. El silencio que rodea lo ocurrido ha generado todavía más expectación. Algunas personas cercanas han preferido no ofrecer detalles públicamente, algo que muchos interpretan como una señal de respeto hacia un momento delicado. Pero incluso sin información completa, hay algo que sí ha quedado claro en estas horas. El mundo del ciclismo no ha olvidado a Miguel Indurain. Las muestras de apoyo continúan creciendo, desde aficionados anónimos hasta figuras históricas del deporte. Muchos han querido enviar palabras de ánimo al hombre que durante tantos años inspiró a millones con su disciplina y su humildad. Ahora, mientras todos esperan entender qué ocurrió realmente, una cosa es segura. La historia de Miguel Indurain siempre ha sido mucho más que una lista de victorias.
Es la historia de un hombre que construyó su leyenda con esfuerzo, silencio y respeto. Y quizá por eso mismo, el mundo entero está pendiente de él en este momento. Porque cuando un campeón que siempre pareció invencible, enfrenta un momento difícil, millones de personas sienten que también forman parte de esa historia. En la siguiente parte vamos a cerrar esta historia analizando por qué la figura de Miguel Indurain sigue siendo tan importante para el ciclismo mundial, y qué lecciones deja su trayectoria, incluso en los momentos más difíciles. Y mientras las horas continúan pasando, la historia alrededor de Miguel Indurain deja algo muy claro para quienes han seguido su trayectoria durante décadas. Más allá de las victorias, más allá de los récords y de las imágenes inolvidables en las montañas del Tour de Francia, existe una dimensión humana, que muchas veces el público olvida cuando habla de las grandes leyendas del deporte. Miguel Indurain fue durante años un símbolo de resistencia y disciplina. Un ciclista capaz de dominar las carreteras más duras de Europa, con una serenidad que desconcertaba incluso a sus rivales. Pero detrás del campeón siempre ha existido un hombre que, como cualquier otra persona, vive alegrías, preocupaciones y momentos difíciles. Por eso esta historia ha generado una reacción tan fuerte entre los aficionados. No se trata únicamente de recordar a un campeón del pasado. Se trata de comprender que incluso las figuras más admiradas también enfrentan desafíos personales que quedan lejos de las cámaras. A lo largo de su vida pública, Indurain nunca buscó la atención constante de los medios, siempre prefirió mantener su vida familiar protegida. Esa decisión, tomada desde el respeto por su privacidad, es una de las razones por las que hoy muchas personas reaccionan con prudencia y empatía frente a lo que pueda estar ocurriendo en su entorno. Las muestras de apoyo que han aparecido en distintos lugares del mundo reflejan precisamente ese respeto. Miles de seguidores del ciclismo recuerdan no solo sus 5 títulos consecutivos en el Tour de Francia, sino también su carácter humilde y su manera elegante de competir. Para muchos, Indurain representa una época en la que el ciclismo estaba lleno de héroes silenciosos. Deportistas que hablaban más con sus piernas que con sus palabras. Corredores que conquistaban montañas sin necesidad de grandes gestos ni declaraciones polémicas. Ese legado es el que hoy permanece. Independientemente de las circunstancias personales que puede estar viviendo en estos momentos, Miguel Indurain sigue siendo una figura profundamente respetada dentro del deporte mundial. Su historia inspira a nuevas generaciones de ciclistas que todavía estudian sus actuaciones para entender cómo logró dominar durante tantos años una de las competiciones más exigentes del planeta. Y quizá esa sea la verdadera razón por la que tantas personas están pendientes de lo que ocurre a su alrededor. Porque las leyendas del deporte no desaparecen cuando se retiran. Permanecen en la memoria colectiva de millones de aficionados que crecieron viéndolo superar límites que parecían imposibles. Hoy, esos mismos aficionados envían mensajes de respeto y apoyo al hombre que durante tantos veranos llevó el nombre de España a lo más alto del ciclismo mundial. La historia de Miguel Indurain no se resume únicamente en sus triunfos. También está hecha de silencio, de disciplina y de una vida construida lejos del ruido mediático. Y precisamente por eso, su figura continúa siendo un símbolo de grandeza y dignidad dentro del deporte. Porque los verdaderos campeones no se definen solo por las victorias que logran, sino por el respeto que dejan en quienes los recuerdan.